Continuamos, amados alumnos, con este ciclo de enseñanza en la cual hoy estaremos aprendiendo a través de la doctrina 2 acerca del único Dios verdadero. Hablar del único y verdadero Dios es hablar del ser más sublime y extraordinario que puede existir. La suma de sus perfecciones es infinita y la magnitud de sus atributos es sin límite. ¿Acaso descubrirías tú los secretos de Dios? ¿O llegarías tú a la perfección del Todopoderoso? Job 11:7 señala que Dios es incomprensible pero conocible. Se puede conocer a Dios a través de sus atributos. Primera de Timoteo 2:5-6 señala: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En estas doctrinas vamos a comentar de manera breve acerca de la existencia, naturaleza y unidad de Dios. Dentro de la existencia de Dios encontramos que Él se presenta como un hecho evidente en la Biblia, ya que los escritores sagrados nunca se refirieron a Dios para probar que Él existe, simplemente exaltaron sus obras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, como lo explica Génesis 1:1. Isaías 40:28 señala: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Tenemos que saber y entender que cuando Dios comisionó a Moisés la gran tarea de libertar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, no se identificó como yo existo. Al leer Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 14, observamos que Dios le dijo a Moisés: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo así: dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Por ello es correcto declarar: Dios es desde la eternidad, antes de que naciesen los montes y formase la tierra, y el mundo desde el siglo hasta el siglo. Tú eres Dios. Así lo señala el Salmo capítulo 90, versículo 2. Su ser no depende de la existencia de otros seres, porque Él es por sí mismo. En su identificación, yo soy el que soy, en Éxodo 3:14, queda demostrada su absoluta independencia. Además, es el creador de todas las cosas, ya que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y por su palabra, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Lo dice Salmo 33:6. Además de ello, se ha revelado a sus criaturas, como en la creación, en Jesucristo como palabra viva. En la Biblia, la palabra escrita, solo el necio o ateo es que puede decir en su corazón: no hay Dios. Dijo el necio en su corazón: no hay Dios. Entonces creemos en la existencia de un único Dios verdadero, un Dios personal, amoroso, infinito, eterno, en tres personas distintas. Y para ello podemos conocer a Dios a través de sus atributos. ¿Qué son atributos? Son cada una de las perfecciones propias de la esencia de Dios. Tenemos los atributos: incomunicable, la cual se considera un atributo divino que posee toda propiedad y característica innata de Dios, a través del cual Dios revela su carácter esencial al hombre. Dentro de estos atributos encontramos la autoexistencia de Dios, denominada aceidad, que consiste en su total y absoluta independencia,
en su capacidad para vivir por sí mismo, y que de esta forma podemos afirmar que Dios no depende de ningún agente externo para su existencia, pero a la vez todas las cosas dependen de Él. En tal sentido, Él es absoluto. Encontramos la inmutabilidad. Él no puede cambiar, no puede envejecer, no progresa, ni crece, ya que es perfecto eternamente. No obstante, es un Dios activo que ha tratado de formas distintas con los hombres a través de distintas épocas. Lo conocemos como infinitud. Dios es infinito en el sentido de que no tiene limitaciones. Podemos ver la infinitud de Dios desde diversos puntos de vista. Con respecto a sus cualidades, su perfección, todos los atributos de Dios son ilimitados desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Su poder no tiene límites, su amor es infinito y de la misma forma, todas sus cualidades. Pero sus cualidades no son solo infinitas, sino también perfectas. Es por ello que sus atributos se le llaman también perfecciones. Con respecto al tiempo de su infinitud, es eternidad, porque Él es eterno, en el sentido que no tiene principio ni fin. Además, es totalmente trascendente en el tiempo, es decir, para Dios el tiempo no tiene ningún tipo de acepción. Bien dice la Escritura que para Él 1000 años es similar a un día. Con respecto al espacio, su infinitud es inmensidad. Él es inmenso en el sentido que todo lo llena, llegando a ser omnipresente, ya que no existe un lugar donde su presencia no pueda llegar. Él no tiene limitaciones de espacio, pudiendo estar en todas partes con toda su esencia al mismo tiempo. Dentro de la unidad, Dios se puede ver de dos formas distintas. Número uno, como simplicidad, y es cuando afirma que Dios es simple, es decir, que no es un compuesto ni está hecho de partes, por lo cual no es susceptible de divisiones. Dios es completo en sí mismo, nada se puede agregar ni restar de su ser. Y encontramos la singularidad de Dios, que en el sentido que es numéricamente uno, y que ningún otro ser comparte naturaleza divina, es decir, existe un único Dios distinto a los demás seres existentes. Lo podemos confirmar en la palabra en Deuteronomio capítulo 6:4, Primera de Reyes, Romanos 8:60 y Primera de Corintios 8:6. Dentro de los atributos comunicables de Dios, encontramos que son comunicables porque los seres humanos experimentamos estas características de alguna forma. No obstante, es bueno destacar que estos atributos se encuentran en su más alto nivel en el ser de Dios. Y estos atributos comunicables son el amor, que es uno de los atributos centrales de Dios, a tal punto que declara la Biblia que Dios es amor en 1 de Juan 4:8. El amor de Dios puede verse de distintas formas. A, en su gracia. ¿Por qué? Porque ese amor de Dios es inmerecido hacia el humano que está perdido. Dios ama al pecador, a pesar de que éste no puede provocar el amor. En misericordia, Dios es amor hacia el que está sufriendo las consecuencias del pecado. También se le llama compasión. Longanimidad. Habla de la paciencia de Dios para soportar a los malos, aun aquellos que retan, Él posterga el castigo, dándole a los pecadores la oportunidad de arrepentirse. Por eso es que allí vemos que Dios es un Dios de oportunidades. Dentro de la santidad de Dios, nos dice que Él es exaltado sobre todas sus criaturas.
es absolutamente distinto de ella y que no se confunde en su creación. La idea de la santidad nos refiere a su excelencia moral, la infinita distancia entre él y toda impureza. En toda impureza, mentira, pecado o contaminación. A lo que respecta a la veracidad, es aquella virtud por medio de la cual todas sus declaraciones son verdades. Él es veraz en su revelación. Todo lo que dice de sí mismo es verdadero. La veracidad de Dios puede extenderse a su existencia real, ya que Él es el único Dios verdadero. Los ídolos son solo ficción y engaño. Otro aspecto de su veracidad es su fidelidad, porque cumple todas sus promesas. Es un Dios de justicia, porque se manifiesta contra toda violación de su santidad, ya que en su justicia Él cumple con todas las normas que se impone a sí mismo. Entendemos que la justicia de Dios implica que no existe norma o pauta por encima de Dios. Él es la norma para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Se puede ver la justicia desde dos puntos de vista. Por un lado, la justicia remunerativa, la cual se refiere a que Dios premia y recompensa según las condiciones y promesas que Él mismo ha puesto. Por otro lado, encontramos la justicia retributiva, la cual consiste en que Dios castiga el pecado. Además de ello, encontramos otro enriquecido atributo comunicable, como es el conocimiento. Dios conoce todas las cosas y no hay nada que Él desconozca. Además, Él es consciente de ese conocimiento, es decir, sabe que sabe y lo que sabe lo sabe perfectamente. Su conocimiento es exhaustivo a tal punto que es infinito. De allí que al calificarse su conocimiento con la infinitud resulta la omnisciencia. El conocimiento de Dios es inmediato e intuitivo. No necesita usar razonamiento o sacar cuentas para extraer conclusiones. Además, es un conocimiento a priori, es decir, Él conoce las cosas antes de que ocurran. ¿Podemos engañar a Dios acaso? ¿Podemos ocultarnos a Dios acaso? Podemos ver a través de la lectura de la palabra que cuando los ojos de Adán y de Eva fueron abiertos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y ahí fue que ellos mismos se fabricaron trajes con las mismas hojas de los árboles. Y cuando Dios los empezó a llamar, tuvieron vergüenza de que Dios los viera desnudos. Entonces podemos ver, y a pesar de que ellos se escondieron, para Dios ya sabía lo que habían hecho. Por eso es que aquí se dice, y por eso es que entendemos que Él conoce todas las cosas antes de que ocurran. La veracidad habla acerca de la sabiduría, que es la forma correcta de aplicar el conocimiento. La Biblia declara que Dios es sabio, de tal forma que todas sus actuaciones son coherentes con los más elevados niveles de exigencia. La sabiduría de Dios se muestra en tres aspectos resaltantes de su obra: la creación, la redención y su providencia. La misma palabra de Dios, Él mismo lo dejó escrito en la palabra de Dios: el que esté falto de sabiduría, pídalo a lo alto y se le otorgará. Y la sabiduría no viene sola. La sabiduría viene acompañada de la inteligencia, el conocimiento y el discernimiento, formando un paquete. Ahora pasamos a distinguir cuáles son los diferentes nombres de Dios. Podemos distinguir o hacer un paralelismo de los nombres hebreos del Antiguo Testamento y los nombres griegos del Nuevo Testamento. Dentro de los nombres hebreos encontramos Elohim. Es el primer nombre que aparece en la Biblia. A raíz del nombre es Él. Él significa Dios.
Este nombre está en plural y quiere decir el supremo de todos los supremos y el supremo en todo. Elión significa altísimo. Adonai se traduce como Señor e indica el total absoluto. Se traduce como el Señor, indica el total y absoluto señorío de Dios. El Shaddai se traduce el Todopoderoso y Jehová, como normalmente lo conocemos y comúnmente, es el nombre principal y especial de Dios que significa yo soy el que soy, y este nombre nos revela a Dios como Él, como el que existe por sí mismo, sin limitaciones ni dependencia de ningún tipo. Esto nos revela su inmutabilidad. Otras formas que se usan son Yahvé y Yahweh. En relación con estos nombres, Yahvé y Yahweh, se le añaden otros calificativos como Jehová Sabaoth, significa Jehová de los ejércitos, Jehová Rafa, Jehová tu sanador, lo encontramos en Éxodo 15, 26, Jehová Nisi, Jehová mi bandera, Jehová Shalom, Jehová es paz, Jehová Ra, Jehová es mi pastor, Jehová Siquenú, Jehová justicia nuestra, Jehová Jireh, Jehová proveerá, Jehová Chama, Jehová está allí. Dentro de los nombres griegos encontramos la palabra Theos, que se traduce como Dios, traduce todas las combinaciones de El, Elohim y Elión. Y de ahí derivamos, ¿verdad?, la palabra teología. Teos significa Dios y logía, conocimiento. Entonces, la teología es la ciencia que estudia el conocimiento de Dios. Seguidamente, Teopantocrator significa Dios Todopoderoso y traduce el Shaddai. Finalmente, Curios significa Señor y traduce los nombres de Adonai y Jehová. La doctrina de la Trinidad es un fundamento bíblico en donde la unidad de Dios y la Trinidad de Dios son verdades inseparables y se establecen mutuamente. Las Escrituras demuestran y enseñan la Trinidad de Dios, ya que el nombre de la deidad más usado es en el hebreo Elohim, un nombre plural. El nombre de Jehová es singular. Los dos nombres usados juntos indican la unidad y la pluralidad de Dios. También el nombre compuesto Shaddai es el primer nombre, El, en singular, y el segundo nombre, Shaddai, es plural. Así tenemos la combinación de singular y plural. En el Nuevo Testamento no nos da indicios, sino que enseña claramente la doctrina de la Trinidad. Nuestro Señor Jesucristo menciona a las tres personas en Juan 15, 26. También en la forma bautismal en Mateo 28, 19. En la bendición apostólica del apóstol Pablo, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Finalmente, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en la doctrina de la Trinidad, en donde claramente se ve ilustrado: el Hijo es bautizado por Juan, el Espíritu Santo desciende sobre él, Hijo, el Padre habla desde los cielos. Lo fundamenta Mateo 3:16. Entonces podemos finalizar que la Trinidad es una de las doctrinas más difíciles de explicar. No obstante, por la abundante prueba bíblica sabemos que Dios es uno esencialmente, pero que existen tres personas, la cual lo conocemos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre otras referencias a la Trinidad se puede mencionar el bautismo de Jesús. Allí se encuentran las tres personas de la Trinidad. Las palabras con las cuales Jesús comienza su ministerio menciona a las tres personas de la Trinidad, al aplicarse a sí mismo cumplimiento de Isaías en 61:2
en la Gran Comisión, la bendición apostólica y el testimonio de Pedro, que también nos refiere a la Trinidad. Entonces, la doctrina de la Trinidad se resume en los siguientes postulados y nos debe de quedar claro. Dios es uno solo. Su esencia no es divisible. Existen 3 personas en la divinidad y cada una de las personas posee la totalidad de la esencia de Dios. En conclusión, la mejor definición de la palabra de Dios en la historia del cristianismo, en la cultura en la cual la Biblia ha sido una influencia prevaleciente, es la que se encuentra en el Dios. Es un espíritu infinito, eterno e inmutable, un ser de sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Dios es inexplicable en su esencia, pero Él nos da medios o forma para que lo conozcamos en parte. Solo después de que dejemos este mundo y estemos con Él, entonces lo veremos cara a cara y le veremos tal como Él es. Dios tiene atributos que no indican cómo es Él y las maneras que utiliza para comunicarse y darse a conocer a sus criaturas. Por eso es que la esencia de Dios es la fidelidad, la veracidad, la bondad, la paciencia, el amor, la gracia, la misericordia y la santidad en todos sus aspectos. Hachem Yerabesh, Ota, Dios le bendiga en hebreo.